conocer por transparencia de cara a la población los cuestionamientos que se hacen alrededor de esos dos temas específicos, sobre todo en el sentido de los posibles conflictos de interés o faltas éticas que pueda haber detrás de esas situaciones que se señalan en el marco de esa investigación periodística y que además no es primera vez, ya habíamos escuchado en otros momentos señalamientos sobre ese mismo tema, ¿verdad? Habría que, en todo caso, ella debería de esclarecer, creo que es lo más indicado, y no por quienes tal vez le están, o porque salió, digamos así, sino por la gente y porque ellos justamente durante sus campañas pues hicieron afirmaciones alrededor del actuar que debería de tener un funcionario público, y obviamente una de las cosas que debe estar siempre es el tema de la ética, ¿verdad? En el centro de cada una de nuestras acciones y las decisiones también. Entonces creo que es ella la que debe salir a responder. Sobre las iniciativas presentadas en el Ejecutivo por el ministro de Hacienda, bueno, ya vimos la aprobación del IVA. Si no mal recuerdo, creo que como FMLN presentaron una iniciativa similar sobre la suspensión o la reducción. En cuanto a las otras iniciativas, FMLN acompañará en cómo ven la viabilidad y sobre todo por la fuente de financiamiento al no percibir parte de ese recurso. Bueno, en este tema de la exoneración del cobro de impuestos al combustible, sí, en julio del año 2020, junto a la compañera Dina, nosotras incorporamos la iniciativa siempre de carácter temporal en aras de buscar mecanismos que alivien el golpe del alto costo de la vida en el bolsillo pues de las familias salvadoreñas. Se han tardado mucho tiempo, porque no es cierto que de estas últimas semanas a la fecha es que la gente esté resintiendo el golpe a su economía familiar. Sin embargo, nosotros hemos venido acompañando lo que se ha presentado, no es suficiente, incluso lo de ahora hay que decir, es un porcentaje, no es todo el porcentaje equivalente al cobro del IVA, que sabemos que es uno de los impuestos más regresivos que pagamos todos y todas, y que no tiene esa característica de justicia tributaria, y por lo tanto hubiese sido mejor, digamos, la exoneración completa y quizás con un atenuante o no, mejor dicho, algo más fuerte en el caso del diésel, que sabemos que es el combustible que utiliza el transporte de carga, que digamos deriva luego también en el incremento de los costos de bienes que se mueven, las mercancías que se mueven a través de esta vía. Entonces, sigue siendo desde nuestra perspectiva insuficiente. Aunado a esto, el tema de que no se da a conocer por parte del gobierno un esfuerzo real de priorización del gasto o de medidas de ahorro como las que nosotros presentamos el domingo de la semana pasada, en el sentido de complementar justamente aquello que se va a dejar de percibir por estos impuestos a través de otras fuentes de financiamiento. Y hay que condenar que esa iniciativa, a pesar de que ya van 2 plenarias, no ha sido colocada en la agenda para la discusión. Si de verdad el gobierno quiere hacer, digamos, medidas integrales, debe también tocar ese eje que se requieren de cara a la austeridad, al ahorro, dejar de estar gastando millonadas en publicidad. Lo seguimos viendo. Ayer en la noche estuvo en televisión un comercial que yo no sé cuánto tiempo duraba para seguir promoviendo la imagen de un país que dista mucho de la realidad que está viviendo la población en el día a día. Ese es un ejemplo, el tema de los viáticos, los viajes y otras cosas más que no son una prioridad y no significan un beneficio directo a la población. Y específicamente nosotros lo hemos planteado como un esfuerzo de toda la institucionalidad pública, no solo el Ejecutivo, también esta Asamblea Legislativa. ¿Cuál es el esfuerzo que hace por contribuir de cara a una política de ahorro desde las instituciones? Esas disposiciones tienen ese objetivo y no han sido agendadas. Eso en cuanto a este tema. Luego de las otras iniciativas hay que decir que la única que aclara, digamos, de manera bien específica, una fuente de financiamiento es el refuerzo que se da a agricultura de cara a la compra de semilla mejorada, que viene destinado 17 millones y algo, que dice que provienen del excedente de recaudación. Obviamente, cuando es así, con claridad, que se identifica de dónde provienen los recursos, se deja con nombre y apellido para dónde van, obviamente uno puede acompañar. Pero hay otras, como el caso de la del MOD, más de mediano plazo para que el impacto sea real en el bolsillo de las familias salvadoreñas. Pero no debe limitarse solo a este tipo de medidas, que complementa también todo el esfuerzo de parte de la institucionalidad del gobierno de turno de cara a
sopesar los impactos de la fuerte crisis económica que está atravesando nuestro país. No es posible que vengan siempre en la lógica, por ejemplo, del endeudamiento desmedido. Esa no es una alternativa. ¿Qué se hace a la par de ello para poder ordenar las finanzas públicas? Es algo que lo hemos venido sosteniendo. No hay un esfuerzo donde digan que van a establecerse plazos como lo tenía antes la ley de responsabilidad fiscal, por ejemplo, que de cara al 2030 ya había parámetros donde la deuda tenía que haber bajado al 60%, otros temas de acomodos, digamos, u ordenamientos en materia de gastos, de ingresos, pero no lo vemos haciendo eso. No es cierto que solo con esto, que puede ser una medida paliativa para un tiempo, ¿verdad? Y en este caso específico para lo cual se ha aprobado, debe haber un complemento integral. Y hasta la fecha no se conocen esos planes. O como ellos todo lo declaran en reserva, pero en este caso específico no hay conocimiento de que exista un plan real de cara a afrontar la crisis como ha existido en otros momentos, porque esto hay que decirlo, hay que desmentir esas afirmaciones que ellos hacen de que antes no se hizo. En el 2008-2009 hubo una crisis económica mundial derivada de la crisis inmobiliaria de Estados Unidos y el primer gobierno del FMLN entró con un plan anticrisis de manera integral con diferentes medidas, incluso para el tema del combustible. Hoy no tenemos eso, sino que va a cuentagotas, casi que la exigencia de la población haciendo que el gobierno reaccione porque han tenido meses de ausencia ante esta problemática que ha estado golpeando a las familias. Diputada, cuando se dice que se reduce el IVA al 4.75%, es decir, que se le quita el 9% o que solo se aplica... No, se le aplica, en este caso, hay una reducción de, se va a pagar, ¿verdad? Digamos, la reducción, perdón, es del 4.75, pero creo que hay una de 5%, ¿verdad? De 5 para el regular. Ajá, y en eso hay que decir que la que más debería de tener un impacto para su reducción es el diésel, porque es el que tiene, digamos, el efecto cascada en otros productos, ¿verdad? Perfecto.